Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Como decía antes, hoy con nosotros tenemos a Ignacio Ramos Gutiérrez, que es estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y está realizando análisis biogeográficos de plantas ibéricas teniendo en cuenta su historia evolutiva. Y hoy concretamente, relacionado con este tema, nos hará una introducción al uso de filogenias en ecología. Y como siempre, bueno, esto un poco depende de lo que nos diga Ignacio, pero normalmente las preguntas se suelen hacer al final, pero si alguien tiene así una pregunta que no puede esperar, pues no sé, esto lo dejo en Sí, manos de sí, Ignacio a sí, ver sí, cómo sí, lo ve él. sí, sin problema. Si alguien quiere interrumpir en cualquier momento, pues que lo haga y así pues vamos más rápido, porque a lo mejor sí que hay alguna duda que es más fácil. Si la resolvemos en el momento, luego no vayamos, no sé, como arrastrando ese error o lo que sea. Y además que puede ser Mm. que yo meta la pata fácilmente, o sea que sí, sí, mejor. Vale, perfecto. Y luego simplemente también recordaros que todas las grabaciones las ponemos en nuestra página web y que ahí están los seminarios anteriores. Y creo que si no me equivoco, este será el último antes de verano, pero luego después de verano vienen unas cuantas. Así que nada, Ignacio, cuando quieras. Vale, pues bueno, a ver si, porque esto lo he hecho una vez, pero soy capaz de no hacerlo bien ahora. Mm. Eh, Decidme ahora, porfa, si se ve bien. Se ve perfecto. Mm. Sí se ve. Vale, vale, vale. Bueno, pues si os parece bien, empezamos. Eh, bueno, en lo primero, gracias a Julen, a Vero y a Elena por invitarme a hacer este seminario de ecoinformática. Bueno, como ha dicho Julen, yo trabajo con plantas vasculares de la península ibérica y en particular haciendo análisis biogeográficos teniendo en cuenta la historia evolutiva, es decir, pues las filogenias. Para hacer estos análisis hemos desarrollado una herramienta en forma de paquete de R, que es un poco lo que va a ser la segunda parte de la charla, aunque ahora vamos a hacer un poco de una introducción, pues eso, a qué son las filogenias y cómo podemos incluirlas pues en análisis, en particular en ecología, ¿no? Lo primero de todo, vamos a ver, no soy capaz de pasar de diapositiva. Ahora pasarán varias. No, bien. ¿Qué es una filogenia? Bueno, aquí tenemos un dibujo de lo que fue la primera representación de una filogenia, ¿no? Que es este dibujo de Darwin. Al final es un esquema en el que se establecen pues, cuáles son las relaciones entre distintos organismos. Generalmente los utilizamos para organismos vivos, aunque podemos incluir también especies extintas. Y lo que simboliza al final es que pues, no todos los organismos son igual de interdependientes, pueden ser más similares unos con los otros, ¿no? Y en un esquema, en una filogenia, finalmente, pues los organismos más similares filogenéticamente son los que a lo largo de la historia, de esa historia evolutiva, pues han compartido una gran parte de ese recorrido. Cuando hablamos de filogenias, en realidad hay varios tipos. Hay varios tipos de filogenias que se resumen un poco en estos tres. En primer lugar, los que son cladogramas. Bueno, yo no sé si veis el cursor. A ver, muévelo. Quizás ahora, ¿no? Sí, Quizás sí ahora. se ve. Este Ahora. primer tipo que son los cladogramas simplemente reflejan puntos en la historia evolutiva donde ha habido una especiación, es decir, varios linajes se han separado, eh, pues aquí en un linaje que acabará dando una especie y aquí un linaje que acabará dando varias especies. Aquí, pues en este momento ha habido otro proceso de especiación en el que ha dado lugar a varios linajes de especies que aún día hoy viven. Este generalmente es un tipo de filogenia que no se utiliza habitualmente, se utilizan más las otras dos. Este segundo, que son los filogramas, representan las tasas de divergencia o cómo de diferentes son las distintas especies. Podríamos decir que la longitud de las ramas es
pues una aproximación del número de mutaciones, por ejemplo, que ha habido entre una y otra. Y no necesariamente todas tienen que estar alineadas al final, porque puede haber sufrido un mayor número de mutaciones un linaje y otros, pues, haber sufrido menos. Y por último, que son las que generalmente más utilizamos, son los cronogramas, en los cuales estas diferencias lo que marcan es el tiempo que han estado cada uno de los linajes diferenciado de su clado hermano, ¿no? Lógicamente, aquí tiene que haber un mayor número de mutaciones, pero no es exactamente lo mismo porque aquí todas las ramas sí que tienen que estar alineadas al tiempo cero. Esto es lo que se llama una filogenia ultramétrica, es decir, todas las puntas están alineadas, y esto es una filogenia no ultramétrica. eh, Porque cada una de las ramas puede estar más o menos desalineada. Estas son muy comunes a la hora de trabajar, por ejemplo, con virus, que podemos haber visto varias de estas últimamente con la pandemia. Si hemos visto alguna filogenia, por ejemplo, del COVID, pues había algunas cepas que eran más mutagénicas, pues pueden haber creado en el mismo tiempo unas ramas más largas. En cualquier caso, ramas más cortas simbolizan siempre mayor parecido, ya sea en número de años o millones de años o número de mutaciones. Bueno, esto un poco así como introducción breve a qué son las filogenias. Em, las filogenias en ecología, ¿por qué nos resultan útiles? Pues porque al final nos sirven como una medición continua de la biodiversidad. Podemos, podemos comparar, y no es necesariamente igual, lo que es la diversidad filogenética en comparación con el número de especies. Puede haber dos especies que son presentes en un mismo plot, por ejemplo, que son muy similares, como podrían ser pues aquí pues una gramínea y un junco, o si hubiera un junco y un pino, pues la diferencia que hay entre ambas en millones de años de evolución es muy diferente. Además, podemos utilizarlos para ver si, por ejemplo, bueno, como veíamos en este ejemplito, puede ser que en algunos de los plots tengamos un agrupamiento evolutivo de especies, o puede ser que tengamos sobredispersión, ¿no? Esto en ecología se ha utilizado ya bueno, desde hace tiempo, y en general se ha utilizado bastante en varias disciplinas, como puede ser la ecología de comunidades, en la que sí que se ve mucho, se estudia este agrupamiento de las especies frente a la sobredispersión y los procesos ecológicos que cada uno de estos patrones pueda significar. En biogeografía, por ejemplo, como en este artículo de Daru, en el que pues estudian las bioregiones de flora de Sudáfrica, pero no lo hacen teniendo en cuenta solamente las especies que habitan en cada una de las regiones, sino también cómo de similares son eh, unas con otras, ¿no? Y por último, en conservación, también se puede utilizar, pues por ejemplo, como en este artículo de Rafa Molina de hace un par de años, en el que estudiaba pues si las especies que están amenazadas o dentro de una categoría de amenaza, las especies son más similares entre sí de lo que se esperaría, por ejemplo, por azar, ¿no? O sea que vemos que hay una amplia posibilidad de usos en ecología en general. Bueno, ¿por qué el uso de filogenias? En particular bueno, hay una gran oportunidad para usar las filogenias en general, bueno, en general y en particular en ecología, pues para empezar porque ha habido un aumento exponencial en la disponibilidad de información filogenética, en particular molecular, ¿no? Esto viene dado por el abaratamiento de costes de secuenciación. Vemos aquí como, bueno, el inicio de esta gráfica es en el año 83, que es cuando se inventa la PCR, ¿no? Hasta el año pasado, que es el último año del que tenemos datos, y vemos que pues la cantidad de papers en los que se ha utilizado la palabra filogenia aumenta pues, de manera exponencial. Sin embargo, aún falta muchísima información, excepto para los mamíferos, para los que sí hay una filogenia prácticamente completa. La falta de información es bestial. Para las plantas vasculares, que es un grupo
bastante bien estudiado, apenas hay una filogenia que incluya el 12%, 12,5% de las plantas secuenciadas. Por no hablar, por supuesto, de la falta de información taxonómica. Si solamente se estima que hay un 20% de las especies de insectos descritas, pues por supuesto no vamos a saber esas especies dónde se encuentran en el árbol de la vida, ¿no? Esto nos lleva a este término que es incertidumbre filogenética, que es, al fin y al cabo, pues una incertidumbre que es que tenemos una especie, pero no sabemos en qué parte del árbol de la vida se encuentra, porque no lo hemos secuenciado y por lo tanto no lo podemos saber. Y esto es a lo que vamos a intentar, pues llegar de alguna manera a minimizar esta incertidumbre, ¿no? Para esto, bueno, vamos a ver, una filogenia, un árbol filogenético, al final no es más que una hipótesis evolutiva, ¿no? La filogenia real, cuáles han sido realmente las relaciones entre los grupos o exactamente en qué momento diversificaron unos u otros, no lo sabemos, simplemente tenemos una filogenia con información molecular, pues es lo mejor que podemos conseguir, pero utilizando esta aproximación, podemos intuir, sin utilizar información molecular, en qué parte del árbol de la vida se encuentra una especie. Eh, a estas especies que no conocemos las vamos a llamar PUTs. A lo mejor empiezo ahora a decir siglas y entonces pues no me vais a entender, ¿no? Estas siglas PUT significa taxones desconocidos con posición desconocida en la filogenia. Y estos MDSI son los clados más conservativos en los que una especie estamos seguros de que existe. Y me voy a explicar ahora. Si tenemos una especie del género Pinus, y el género Pinus pues esta parte de la filogenia en color negro, vamos a estar relativamente seguros de que esa especie, aunque no tengamos información molecular, va a estar incluida dentro de esta parte, ¿no? O podemos, bueno, en este caso, si no, pues podría haber otra especie incluida en cualquier parte de esta coloreada en verde, pero sabemos a ciencia cierta que no puede estar ni en lo rojo ni en lo negro, ¿no? Lógicamente, bueno, la idea que se ha ido eh, o la aproximación que se ha ido utilizando en los últimos años, bueno, hay dos. Una de ellas es, una vez identificada pues esta parte del árbol en la que una especie probablemente esté incluida, podemos generar una politomía, es decir, un punto del árbol de la cual todas las ramas saldrían. Pero eso nos da una única alternativa y no nos permite evaluar la robustez con la que nuestros datos se aproximan a esa hipótesis, ¿no? Por el contrario, podemos insertar de manera aleatoria dentro de estas posiciones de rama permitidas, las especies, con eso generar una batería de hipótesis con las cuales vamos a comprobar nuestros datos y, y vamos a ver cómo de robustas o no son nuestras hipótesis, ¿no? No sé si me oigo repetido. Bueno, vale. Em, bueno, ha habido varias aproximaciones, ¿no? Esto que estamos proponiendo ahora no es una solución novedosa, ya había habido pues varias herramientas en las que esto se proponía hacer de alguna manera y bueno, vamos a ver un poco cómo funcionaban y para ver en comparación con la propuesta que tenemos nosotros, ¿no? En primer lugar, tenemos estos dos software implantados, pues cada uno en una web, que eran Sumplim y Philomatic, en los cuales vamos a poner este ejemplo de filogenia pues inventada, ¿no? Pues en la que tenemos tres géneros, el género A, el género B y el género C, cada uno con varias especies. Podemos identificar, si quisiéramos meter, pues por ejemplo, una cuarta y una quinta especies del género A, a través del nodo ancestral común a todas las especies del género, podemos identificar qué parte del árbol eh,
va a ser donde se pueda incluir estas especies. Lo mismo pasaría con la especie 5 y 6 del género B, que tendrían que estar bajo el nodo 14. Y si quisiéramos incluir una especie del género C, pues tendría que estar en cualquier punto, ¿no?, bajo el árbol 17. Sin embargo, esta detección de los nodos, digamos, bajo los cuales se tiene que insertar esta especie, habría que hacerla de manera manual. Y esto es el caso de Sumpli. Philomatic incluso era un poco más complejo, porque para cada una de las especies del árbol tenías que dar cuál era su estructura pues, de clado al cual se iban a añadir las especies, ¿no? Tendrías que dar información, pues, para esta especie y para esta especie, y si estas informaciones coincidieran con las de esta de aquí, pues detectaría este nodo como el nodo ancestral común a todas las especies y por tanto podría añadirse bajo él. Como veis, es un poco complicado. Posteriormente a esto, ha habido varias aproximaciones que ya incluso se han incluido en el ambiente de R, como puede ser este AdTaxa, en el cual para la misma filogenia y para las mismas especies, pues dando todas las especies que son comunes al grupo, automáticamente detecta el nodo, para sea, por ejemplo, para el C o para el B, pues dando las 4 especies que forman parte de este grupo, puede detectar cuál es el nodo común y a partir de ahí, pues añadir bajo cualquiera de estas posiciones, ¿no? También, como veis, aunque es un poco más amigable, sigue siendo un poco complicado. Y por último, una herramienta que sí que últimamente, bueno, es bastante ampliamente utilizada es FiloMaker. Había bueno, este 2019 es VFilomaker, aunque ahora, si no me equivoco, en 2023, o si no, a finales de 2022 sacaron una última versión. Eh, es una solución bastante rápida, pero bueno, tiene algunos problemas que ahora voy a mencionar. Esto lo que hacía era, pues igual, para la misma filogenia, tenías que dar un listado de especies, identificar su género y para cada una de ellas identificar la familia en la que estuvieran. De tal modo que si uno de los géneros, en este caso no pasa, pero no es, si un género, quiero un género D metido en la familia 2, podría incluirlo a nivel de familia sin tener en cuenta el género, ¿no? Como veis, todas estas aproximaciones están utilizando información no molecular para, en una filogenia ya creada con información molecular, expandir esa filogenia a un listado de especies de nuestro interés. ¿Cuál es el problema o algunos de los problemas de FiloMaker? Bueno, se podía utilizar con varios escenarios. Uno de ellos era generando politomías, es esto que decía antes, que era detectar cuál era el punto, ¿no? El punto del árbol al cual se podrían añadir, y en ese punto incluir todas las especies con una rama larga. Por ejemplo, todas las especies del género C, a partir del nodo 17, habría aquí una rama larga que las incluiría. Eso, aunque nos da una hipótesis, digamos, la hipótesis más conservadora, no nos permite explorar el espacio real a través del cual en el cual se pueden incluir las especies. Había otra de las alternativas, que era utilizando, pues, nodos internos, ¿no? Se van incluyendo especies en cualquiera de los nodos permitidos, ¿no?, bajo los cuales se puede incluir una especie. Eso, a la larga, también nos podía dar politomías, y estas politomías para algunos análisis incluso pueden ser problemáticas. Otros problemas que había, pues que lógicamente estos árboles que utilizaban tenían que ser anotados a priori, es decir, tú tenías que tener tu filogenia en la cual sabías, antes de lanzar el análisis, cuál nodo era, por ejemplo, el ancestro común de todas las especies del género B, o bueno, de cada uno de los géneros y también de las familias. Y esa búsqueda taxonómica que había que hacer para crear los listados de FiloMaker, había que hacerla a mano. Ventajas que tenía, pues que era bastante rápido, pero bueno, como os digo, es bastante impreciso y problemático para algunos análisis. Y sobre todo que se utilizaba como una caja negra al cual, bueno, tú le metías tus datos
y te descargabas unas filogenias y muchas veces pues ni evaluabas cómo era su topología ni su estructura y podías estar cometiendo algunos fallos graves. Una de las cosas que han mejorado desde la versión de 2019 a esta última es que antes solamente podías trabajar con plantas. Eh, pero bueno, ahora han incluido algunos árboles más, pero en cualquier caso, bueno, pues para, yo qué sé, si alguien que trabaja con virus o con insectos eh, quisiera utilizarlo, pues no podría o tendría que hacer alguna, bueno, alguna modificación de sus datos para ajustarse a su estructura, que sería bastante complejo. Por todo esto, bueno, desarrollamos en su momento, bueno, es un artículo metodológico que está ahora mismo en revisión, que hemos realizado, pues, es parte de mi tesis doctoral, ¿no? Y la he realizado, bueno, pues junto a Rafael Molina Venegas, Erlander Lima y Bruno Vilela, en la cual, pues, todos estos problemas que hemos ido viendo, hemos intentado sortearlos de alguna manera o de la mejor manera posible, de tal modo que pues, se puede hacer una aproximación completamente personalizable, aunque fácilmente utilizable para alguien que incluso no sea usuario habitual de R. Y es bueno, una aproximación muy flexible, ¿no? Las filogenias que se utilizan son libres. Siempre que sigas prácticamente el código de lineo de las especies vas a poder utilizarlo. Esta búsqueda de información taxonómica se puede hacer de manera automática, aunque luego, lógicamente, como decimos, lo mejor es pues comprobar esta información y ver que pues cualquier cosa que hagamos de manera automática no hemos metido algún error, pues por búsquedas en bases de datos incompletas o que haya algún error o simplemente que haya sinonimias entre distintos grupos. Pero bueno, además, se incorporan parámetros de aleatorización amplios, teniendo en cuenta no solamente la taxonomía, sino la topología dentro de el árbol filogenético, pero sobre todo es que todos estos parámetros son personalizables individualmente. Esto lo realizamos así porque, bueno, la teoría detrás de esta expansión de filogenias es que siempre un, tiene que haber una comprobación experta sobre dónde una especie tiene que estar incluida. Entonces, lo lógico sería que pues cada usuario se cerciorara de que se están incluyendo las especies correctamente, como se tienen que incluir, y una vez que esos parámetros, digamos, esa área de inserción, estamos seguros de que están bien incluidas, pues ya se puede realizar el análisis las veces que sea necesario, ¿no? Vamos a ver el flujo de trabajo un poco así, aunque ahora iremos un poco más al detalle. Lógicamente, lo primero que tenemos que tener es una lista de especies. Bueno, sí, una lista de especies de interés y una filogenia, lo que llamamos filogenia madre o backbone tree, sobre la que vamos a trabajar. Esta lista de especies, ya sea incluyendo o no información del árbol, vamos a tener que hacer una búsqueda de información taxonómica eh, sobre la cual pues, vamos a poder comprobar pues, los resultados que hemos obtenido, ¿no? Esto que decíamos, pues comprobar que la información taxonómica que hemos obtenido es correcta y vamos a poder establecer manualmente los parámetros de inserción dentro de la filogenia que vamos a querer para cada uno de las especies, ¿no? Por último, bueno, a través de otra función, vamos a preparar un archivo que bueno, input que hemos llamado, que junto a la filogenia madre vamos a poder obtener esta filogenia completa que vamos a poder utilizar en nuestros análisis. Como decíamos antes, lo suyo es no utilizar solamente una filogenia, sino utilizar una batería de ellas para cada una de ellas. Pues, realizar nuestros análisis incluyéndolas, combinarlos y ver si los resultados son o no son robustos. Como decía, bueno, esta ya empieza a ser un poco la segunda parte
la segunda parte de este seminario, en la que un poco vamos a ir viendo, o que sirva un poco de tutorial, pues por si alguien quiere utilizar esta aproximación en el futuro, y desgranando un poco cada una de las funciones que hemos desarrollado, pues para ver cómo funcionan o qué consideraciones habría que tomar o cómo deberíamos tomar las decisiones a la hora de hacer una cosa u otra dentro de cada uno de los pasos. Bueno, como decíamos, bueno, lo primero, vamos a utilizar una lista de especies y una filogenia inventada, ¿no? Con datos ficticios. eh, y bueno, si queréis utilizarla o explorarla, dentro del propio paquete que está disponible en GitHub, podéis acceder a ello como uno de los datos que están incluidos, ¿no? Bueno, esta función build info, que es la que utilizamos en este primer paso, es con la que vamos a crear esta primera tabla de información a través o en función de de la lista de especies que nosotros le demos a la función, y incluyendo o no incluyendo una filogenia en función de cuáles sean nuestros intereses. Y ahora me meto un poco más en esto. Esto lo que va a hacer es, para cada una de las especies que nosotros vayamos a utilizar, va a hacer una búsqueda en un repositorio taxonómico que nosotros le determinemos. Hay varias, pues NCBI, GBIF, bueno, hay varias. Va a hacer una búsqueda taxonómica, y esto es uno de las mejoras que implantamos sobre FiloMaker, no solamente a nivel de género y familia, sino también, pues, varios órdenes taxonómicos por debajo de la familia, hasta superfamilia, orden y clase, ¿no? De tal modo que es una familia muy grande, como pueden ser, por ejemplo, las gramíneas, tengan una tribu un poco más pequeña, y tenemos nosotros un género de gramíneas desconocido, no va a tener que buscar un punto aleatorio dentro de toda la filogenia, dentro de todo el espacio filogenético de las gramíneas, sino que simplemente, pues dentro de su pequeña tribu, va a encontrar un claro consenso, y la incertidumbre filogenética que vamos a tener es mucho menor. Una de las primeras decisiones que vamos a tener con respecto al uso de build info es este modo de aquí que llamamos backbone o list. Em, Esto hace referencia a cómo se determinan em, los grupos, bueno, los clados dentro de un árbol filogenético. Si utilizamos la función, o sea, el modo backbone, perdón, no solamente va a tener en cuenta o va a hacer una búsqueda de nuestras especies de la lista, sino que también va a hacer la búsqueda sobre las especies que tenemos en el propio árbol. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que es lo más exacto posible. Si nosotros tenemos un par de especies solamente de nuestro interés en una familia muy grande, vuelvo al ejemplo de las gramíneas, y me vais a perdonar, que probablemente los primeros ejemplos que me vengan a la cabeza van a ser de plantas, pero es porque es lo que más tengo en la cabeza. Nosotros vamos a estar perdiendo una gran parte del árbol, simplemente porque nuestras especies son pocas y están agrupadas en un pequeño grupo. Sin embargo, si utilizamos toda la información que hay dentro de la filogenia, vamos a ser capaces de eh, detectar, pues, todo el espacio filogenético que incluye ese grupo, al menos todo el espacio que hay ya secuenciado, ¿no? Esta es la ventaja que tiene utilizar este modo backbone. Por contra, si lo que tiene que hacer es una búsqueda taxonómica para todas las especies y nosotros tenemos pocas especies, va a tardar poco tiempo. Pero si tenemos que incluir todas las otras, puede que el tiempo se dispare una barbaridad. Como ayuda al usuario, nosotros hemos añadido unos datos anexos, además de unas filogenias, pues, de estos grupos que veis aquí, eh, pues por si a cualquier usuario le fuera de utilidad. Ya para estos hemos realizado esta búsqueda taxonómica y pueden utilizarse directamente sin tener que hacer la búsqueda de nuevo. Bueno, una vez que hemos terminado esto, tenemos una tabla
en la cual tenemos todas nuestras especies y los grupos, bueno, sí, los grupos a los que pertenecen, ¿no? Grupos taxonómicos. Una vez tenemos esta tabla, lo que, aunque esto es optativo, no es necesario para llevar a cabo la expansión de la filogenia, sí que es recomendable, al menos una primera vez, realizar una comprobación de cómo son esos datos, ¿no? Algunos problemas que nos podemos encontrar puede ser, pues, por ejemplo, errores tipográficos, ¿no? Yo tengo una especie que acaba pues con una doble I y dentro del árbol lo tengo simplemente con una de las I's. Esto él, lógicamente no va a encontrar un match entre las especies de nuestra lista y de las del árbol y va a entender que esta segunda especie la va a tener que incluir como una nueva especie y no tendría por qué ser así, ¿no? Entonces aquí somos capaces de detectar este tipo de problemas pues con un umbral de similitud. También podemos encontrarnos, y todo esto que os cuento es por cuestiones que ya hemos visto nosotros utilizando o aplicando algunos ejemplos, nombres repetidos o nombres de especies con el nombre de la subespecie incluido, que no es una repetición, pero es el mismo taxon en general. Bueno, y además podemos detectar, aunque también esto es optativo, cuál es la estructura de los grupos, la estructura filética de los grupos que nos encontramos. Porque esto luego nos va a llevar a tener que tomar decisiones de cómo vamos a tener que hacer la inserción y viendo si son pues monofiléticos, parafiléticos o la estructura que sea, vamos a tener que tomar unas decisiones u otras. Vamos a hacer una breve pausa por si alguien no tiene muy claro cuáles son estos tipos de grupos, porque luego vamos a volver sobre ello y casi mejor yo creo que quede claro ahora. Grupo monofilético, pues es un grupo evolutivo bastante claro, ¿no? Sería en este caso, tenemos esta filogenia, todos los puntos verdes son pertenecientes a ese mismo grupo. Pues dentro de la filogenia, el ancestro común de todas las especies es común a todas esas especies, lógicamente, y bajo él no hay ninguna que no lo sea, no hay ningún intruso, por así llamarlo, ¿no? Es un grupo natural, pues lógicamente esto sería el parámetro óptimo, pero por supuesto no siempre es así. Podemos encontrar grupos parafiléticos. ¿Qué es un grupo parafilético? Pues un grupo en el cual, bajo el ancestro común de todos los congéneres, en este caso con puntitos verdes, este sería el ancestro común, bajo él hay un grupo de especies que en este caso sí están agrupadas, pero no son pertenecientes a este género, ¿no? Eh, Sin embargo, bajo el ancestro común de todos los intrusos, por así llamarlos, no hay ninguna especie de nuestro género, ¿no? Si esto ocurriera, sería un caso polifilético. Este claramente es un grupo no natural, producido pues probablemente que tras haber hecho una clasificación clásica sin tener en cuenta eh, pues la información molecular, se haya visto que en realidad son convergencias evolutivas o que se han agrupado cosas que realmente son muy distintas y puede ocurrir pues que tuviéramos especies incluidas en un mismo grupo en distintos puntos de la filogenia. En este caso, el ancestro común a todas las especies de color verde sería pues el ancestro común de todas, ¿no? Y bajo él sí que hay pues intrusos, pero no están entre ellos formando un grupo único como podía ser aquí, ¿no? Y por otro lado, pues un grupo filético único, lo que solemos llamar singletons, pues son especies que en nuestra filogenia aparecen una única vez. Esto no necesariamente tiene por qué ser un grupo natural, puede ser simplemente que dentro de ese grupo solamente se haya secuenciado una de las especies. Bueno, con esto volvemos a lo anterior, ya una vez aclarado esto. eh, Recordemos que para cada uno de los grupos taxonómicos podemos ver cuál es su estructura
filética y posteriormente podemos editar estos archivos. Em, para, para ver estas estructuras tenemos esta función que se llama plotclade y nos permite ver esta estructura interna de un grupo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el género Draco, que vemos que es polifilético, como acabamos de ver. Estos azules son los que antes estaban de color rojo, esos que llamábamos intrusos. Y en este caso, pues vemos que hay como dos agrupaciones que probablemente signifique que este grupo polifilético se han juntado cosas que en realidad evolutivamente no tienen que ver. Otra otro de los escenarios en los que puede aparecer un grupo polifilético en estas megafilogenias es simplemente pues, que ha habido un error a la hora de incluir la información o sea, genética o molecular y cuando creas la filogenia aparece aquí un grupo súper externo que en realidad no tiene por qué ser así. Lo lógico en este caso sería pues eliminar esta especie porque nos está metiendo un ruido que realmente esta parte del árbol probablemente se deba a un error, ¿no? Con estas funciones edit tree podríamos eliminar esta especie o podríamos cambiarle los nombres y con edit info lo que podríamos hacer sería cambiar la información que encontramos en la tabla para todas las especies que nos interesen. Además, utilizando esta función edit info podemos establecer los parámetros que vamos a utilizar a la hora de insertar las especies para cada una de ellas, que vamos a ver un poco más adelante. Pero recordad que todo esto se edita en este info. Una vez que tenemos el info, lo único que hacemos es pasarlo por esta función info2input, que al final lo único que hace es añadir un par de columnas en las cuales detecta si esa especie está o no está en la filogenia y a qué nivel tienen que ser incluidas, ¿no? Esto lo hace de manera automática y no tenemos que estar haciendo la mano como podría ser en alguno de los otros ejemplos. Por supuesto, como decía antes, depende de la edición previa porque todas las ediciones hay que hacerlas sobre el archivo info para crear este input. Y una vez que tenemos ya este archivo input, podemos dárselo a la función runtip, en la cual vamos a determinar unos parámetros por defecto que no afectarán si se han especificado en info. Es decir, si yo para una de las especies estoy seguro que tiene que hacerse de una determinada manera, yo lo edito en ese archivo, o si no, aquí por defecto, dárselo a todas las especies. Esta es, digamos, la función más grande en la cual hay que especificar estos parámetros por defecto y vamos a hablar un poquito ahora de ellos, además de algunos otros, ¿no? Por ejemplo, el tipo de inserción se refiere a si queremos hacer una inserción aleatoria, es decir, en todo el espacio filogenético permitido, incluirlo en una posición única o, como decíamos antes, crear una politomía. Además, ¿os acordáis que hablábamos antes de los árboles ultramétricos? Si queremos que el árbol sea ultramétrico, no vamos a tener que dar una longitud de rama, puesto que todas las ramas van a tener que llegar al mismo punto. Sin embargo, si queremos que un árbol no sea ultramétrico, tenemos que especificarlo de modo que podamos tener una estructura de este estilo. Como advertencia, muchas veces puede ocurrir que un árbol que nosotros sabemos que es ultramétrico, es decir, que todas las ramas llegan hasta este punto, cuando le hacemos un test de ultrametricidad, que al final es sumar las longitudes de las ramas y ver si todas miden lo mismo, puede ser que ocurra que no, simplemente por un caso de ajuste de decimales. En este caso habría que estar seguros y poner que sí que nos lo haga ultramétrico. Otras cosas que podemos hacer es decir si la probabilidad de inserción debe ser proporcional a la longitud de la rama y podar las especies a las que nosotros habíamos dado en un inicio o si por contra queremos quedarnos con todas las ramas del árbol. Las decisiones que os decía antes que hay que tener en cuenta, podemos hacerlo de manera global o de manera individual, es
qué esquemas hay que ir siguiendo a lo largo de los distintos grupos, ¿no? Que para esto es para lo que teníamos que evaluar cada uno de ellos y ver, pues, a cuál de los escenarios se ajusta, ¿no? Para los grupos polifiléticos, como puede ser aquí el grupo verde, vemos que tenemos este grupito de 4 aquí, aquí uno, aquí dos y aquí otro suelto. Hay tres posibilidades. En primer lugar, lo que sería la más conservadora sería utilizar simplemente el grupo monofilético más grande. Aquí estamos asumiendo que todos estos puntitos verdes que están dentro del grupo polifilético, pero no dentro del grupo más grande, probablemente se deban a errores y todas nuestras especies van a estar incluidas dentro de este pequeño grupito de aquí. Por contra, lo menos conservador sería asumir que todo es un grupo natural bueno y por lo tanto, pues hacer la inserción por debajo del nodo ancestral común a todas las especies verdes. Y una opción intermedia sería dividir el árbol en tantas partes como grupos monofiléticos o únicos haya, como en este caso que tendríamos aquí pues un grupo de 4, uno único, uno de 2 y otro único, y probabilísticamente añadir las especies en cada uno de esos grupos, variando la probabilidad en función del número de especies que haya. Para grupos parafiléticos, lo mismo. Podemos tener que decidir si nos fiamos de la naturalidad de ese grupo parafilético o no. Si sabemos a ciencia cierta que este grupo es parafilético, podríamos dar este parámetro y en este caso solamente se introducirían aquí en las ramas verdes respetando esta parte del árbol de aquí. Sin embargo, si no nos fiamos de la naturalidad de este grupo, pues podemos incluir estas dos ramas como espacio de inserción, ¿no? Y por último, pues los singletons. ¿Qué hacemos con ellos? Porque esto es una rama muy grande, pero probablemente no sea real, ¿no? Sino que eh, se deba simplemente a falta de información. Podemos asumir que este singleton es bueno y por lo tanto decirle que true, en cuyo caso nos lo va a añadir todas las especies dentro de esta rama, o si no nos fiamos de la naturalidad de este singleton, pues dentro del grupo más grande que forma el nodo ancestral a esta especie. Además de esto, hay otros aspectos que podemos tener en cuenta, como la inserción sobre nodos basales, es decir, vamos a poner, por ejemplo, en este caso, el género Yetis. Nosotros, si queremos utilizar simplemente el espacio conocido común a todas las especies, vamos a tener que insertar por debajo de este nodo. Pero insertando en esta parte de la rama, asumimos que es una información filogenética, o sea, un espacio filogenético desconocido por falta de información. En este caso, bueno, esto sería lógico, por ejemplo, si no hay mucha información acerca de este grupo. Si hubiera una secuenciación bastante amplia del grupo, lo lógico sería no hacer la inserción sobre los nodos basales. Otra cosa que podemos hacer, esta agrupación de puts, es en caso de que haya varias subespecies, nos la deba juntar todas en un mismo grupo o separarlas a lo largo del género, o incluso si hubiera un género desconocido y hubiera distintas especies incluidas, nos las debe agrupar todas formando un grupo monofilético único, lo cual es lógico, pero no tenemos seguridad de que eso sea así, con lo cual podemos decidir hacerlo o no hacerlo. Y por último, pues respetar grupos mono y parafiléticos cuando se hace una inserción por encima de género. En este caso, pongamos que tenemos que añadir una especie a lo largo de esta parte del árbol. eh, Nosotros no sabemos si esa especie está mal identificada y por lo tanto podría estar incluida dentro de este grupo monofilético o dentro de este grupo monofilético. Entonces, si queremos ser en ese caso menos conservadores, pues podríamos decir que no nos respetara a los grupos monofiléticos. Por otro lado, podemos asumir que todos estos grupos que
se han observado que son monofiléticos sí que deban serlo y por lo tanto esta parte de la filogenia, digamos, respetar su topología para no romper estas monofilias, ¿no? Lo mismo nos puede pasar con un grupo parafilético. Si nosotros sabemos que este grupo es parafilético y digamos reconocemos su naturalidad, ¿no? O sabemos que es así, podríamos crear un grupo polifilético si incluyéramos aquí alguna otra especie y nosotros sí nos estamos fiando de que esto sea una agrupación correcta. Bueno, estos son simplemente algunos de los casos que habría que tener en cuenta para realizar esta aleatorización de puts a lo largo de la filogenia. Y bueno, una vez terminada, esta función simplemente nos ayuda a visualizar pues dónde estas especies que aquí aparecen en rojo, que son las especies que nosotros no conocíamos, dónde han sido insertadas, de modo que visualmente podemos identificarlas, podemos ver si hemos cometido algún error o si hay alguna cosa rara en alguno de los grupos que hemos utilizado, ¿no? Esto es simplemente pues, para facilitar al usuario ver el output que hemos sacado, ¿no? Por último, una de las opciones que hay es decidir o especificar exactamente el espacio filogenético que vamos a utilizar, digamos, especie a especie o rama a rama, ¿no? Esto, por ejemplo, puede ser útil para híbridos de especies. Si nosotros tuviéramos una especie que sabemos que es un híbrido de esta y esta, puede ser que no tenga sentido que aparezca como especie hermana de esta, si es que queremos incluirla. Por lo tanto, nosotros, a través de un data frame estableciendo pues, pares de especies, podemos identificar esta rama de aquí y esta rama de aquí y eso lanzarlo tantas veces como queramos sobre esta filogenia para realizar tantos árboles como queramos. Vaya. Esto es una función auxiliar, igual que la que veíamos antes, en la cual podemos visualizar rápidamente, antes de lanzar la creación de la expansión de la filogenia, ver si lo estamos haciendo correctamente o si hay alguna cosa rara. Y con esto, pues un poco termino con la funcionalidad del paquete RunTip y simplemente, pues bueno, algunas conclusiones. Os animo a utilizar filogenias, ¿no? En estudios de ecología, puesto que estamos incluyendo un factor bastante importante que es la evolución. Es verdad que aún existe mucha falta de información, pero bueno, podemos aproximarnos a la realidad de la mejor manera posible utilizando información no molecular y yo, recomiendo creo que aquí ha quedado claro, vaya, por qué RunTip se presenta como una herramienta bastante acertada, teniendo en cuenta que nos permite hacerlo de manera abierta, no como una black box, ¿no? Y bueno, con bastante parámetros de edición y bastante sencilla de utilizar. Y pues poco más. Daros las gracias a todos por asistir y por aguantarme este ratito. Y nada, cualquier pregunta, pues espero responder lo mejor que pueda. Muchas gracias, Ignacio. Ha estado súper bien. Y nada, pasamos entonces a la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Espero no haberos dejado todos dormidos a estas horas de siesta, con tanto rollo y con tanta Sí, es filogenia. mala hora. Mario, sí que... A ver, Mario, si quieres. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas. estás? Me alegro de verte. Que no, a lo mejor no, alguna parte no la he pillado muy bien porque me han estado interrumpiendo y a lo mejor lo has dicho, pero con el paquete, cuando insertas especies, te refieres entiendo, a nivel taxonómico, ¿no? Insertas las especies en la filogenia, pero ¿eso tiene información nucleotídica
o no, es que eso no lo he pillado. No, en la información, digamos, genética es con la que construimos el árbol a priori, ¿no? Todo esto, digamos que son aproximaciones que utilizamos cuando no tenemos nada más que la taxonomía para acercarnos a la estructura filogenética. Lo mejor si tienes datos genómicos o genéticos, lógicamente, es construir una filogenia, o sea, utilizando, digamos, pues estadísticas, pues bayesiano o lo que sea, pero hacer, digamos, una filogenia bien hecha, ¿no? Lo nuestro es una manera de, pues, insertar unas especies de las cuales no tenemos más información que su nombre, para poder incluirlas dentro de los análisis. Otra opción sería ajustar nuestros análisis, ¿no? Filtrar los análisis a las especies de las cuales sí tenemos información, pero para muchos casos eso podría ser, pues, eliminar más de la mitad de los datos. Y no necesariamente o sea, no tienes nada de información para especies de las cuales no tienes información genética. No sé si me he explicado ahora bien, pero que estarías perdiendo mucha información eh, eliminándola, pues que a lo mejor no merece la pena, o que se puede solventar de manera más o menos correcta haciendo esta aproximación. Vale, estupendo. Cuando te refieres a los análisis, te refieres sobre todo, entiendo, a análisis de diversidad, análisis Sí, tasas de este tipo de análisis. sí, en general, pues tanto de diversidad como de agrupación, ¿no? De clustering. También se utilizan bastante esto. Puedes ver bien, pues puedes utilizar estos métodos para ver si las especies estén o no en tu filogenia, aparecen generalmente agrupadas, ¿no? Si el espacio de inserción es más o menos pequeño y realmente están agrupadas, pues te va a salir que sí que están agrupadas de manera estadísticamente significativa. Pero sí, también para análisis, pues, de de diversidad filogenética o lo que sea, también se utiliza esto, claro. Vale, estupendo. Pues mil gracias. Ha estado muy bien. Gracias, Muchas Ignacio. gracias a ti también por la pregunta. Ignacio, una preguntita. ¿Y Dime. tenéis alguna viñeta explicando lo que has explicado hoy? ¿O tenéis Sí, intención de generar viñetas o algo así? ahora mismo tenemos, bueno, hay un tutorial, una especie de tutorial que yo entiendo que es más o menos lo mismo que una viñeta, Ujú. eh, que será material anexo al artículo que bueno, que el artículo que vamos a publicar. Entonces, en ese tutorial, pues está explicado en mayor detalle que lo que he hecho yo ahora, aunque bueno, yo creo que a lo mejor ese tutorial para alguien que quiera empezar a utilizarlo o no tenga clara alguna de los nombres de las funciones pueda servir, pero desde luego en ese tutorial sí que va a estar, bueno, está más claro, más detallado, eh, pues todo lo que hemos intentado incluir. Ujú. Muy bien, gracias. A ver, Vero también tiene una preguntita. Hola, muy chula la charla, Ignacio, muchas gracias. Que mi pregunta es si existe un límite o hay como métricas o indicadores que se utilicen para hasta dónde puedes estimar las especies que metes en la filogenia. ¿Sabes? Porque imagínate que tienes una especie de esas que está sola, que no sé cómo se llaman, no. Sí, sí. ¿Cómo era? Singleton, esas únicas, sí. Ya. Y de repente vas y le metes en ese grupo 9 más. Eh, es como que estimas dónde tienen que ir tus 9 especies basado en muy poca información que ya tienes de antes, ¿no? O sea, es como un ejemplo que se me ha ocurrido, pero que puede pasar que quieras meter muchas más especies, a lo mejor de las que tienes en tus árboles, y que si existe alguna métrica o algo que se utilice como para calcular la incertidumbre de, Eh, bueno, de la estimación o de, ¿sabes lo que te sí, digo? que yo bueno, a ver, lógicamente, si solamente tienes una especie, un singleton, vaya, y tienes que meterle otras 8 especies más, probablemente vayas a tener una gran cantidad de incertidumbre, porque la rama sobre la cual vayas a incluirlo va a ser una rama muy larga. Pero es la mejor información que tienes, con lo cual no se me ocurre mayor solución. Por supuesto, lo mejor sería, pues, secuenciarlas e incluirlas de manera, digamos, más fehaciente. Pero si no,
creo que es lo mejor que se puede tener. Y como índice de la incertidumbre filogenética, creo que se definiría como la longitud de ramas sobre las cuales puedes añadir las especies, ¿no? Lógicamente aquí, pues habría pues no sé, muchas cosas que tener en cuenta, ¿no? Si es un grupo muy grande, pero es monofilético, digamos, pues en cualquier punto de esas ramas puede estar incluida, ¿no? La suma de esas ramas sería, digamos, el espacio de incertidumbre. Pero claro, si ya empezamos a cortarle trozos porque sea un grupo parafilético, porque tenga otros grupos internos prohibidos, ese grado de incertidumbre va a disminuir. Por lo tanto, es importante que todos esos, como decíamos, ese espacio de inserción sea delimitado de manera, digamos, lógica por el investigador que quiera utilizarlo. Pero sí, una manera de evaluar esa incertidumbre sería sumando las ramas, ¿no? La longitud total de ramas sobre la cual una especie puede estar. Entonces, pues Vale. una especie que esté en un grupo pequeño y muy delimitado va a tener poca incertidumbre, ¿no? Y sin embargo, si hay una especie con una sola rama muy larga, va a tener una mayor cantidad de incertidumbre. Vale, vale, gracias, Ignacio. Muchas gracias por la pregunta. Es, vamos, interesante, ¿eh? Y esto yo también le he dado vueltas sobre si deberíamos a lo mejor meter dentro del paquete pues, un output de algún tipo que te indique cuál es esa incertidumbre, pero bueno, tengo... Sí, sí, tengo mis Porque yo estaba pensando dudas. en calcular, ¿no?, diversidad filogenética y dices, vale, pero no es lo mismo si la calculas cuando tienes todas ya la filogenia construida y todo súper guay genéticamente, que si has estimado la mayoría de tus Claro, especies, ¿no? sí, Y sí. a lo mejor se puede asociar justamente el índice de incertidumbre a tu índice de Sí, diversidad filogenética. Ese era sí. y lo, Alguna por lo que manera, estaba sí. preguntando esto. Quizás alguna manera, ¿no? De luego, pues, corregir Controlar, los sí. errores posteriores, ¿no? Para posterior análisis. Sí, sí. Vale, vale, Sí que gracias. es interesante, vaya, sí. No sé si hay alguna preguntita más. Parece que no. Si no, Ignacio, no sé si Creo que quieres quedo decir algo aclarado. más. No, nada, nada. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar y a todos los que pues a todos los que hayan venido al seminario o que lo vean después online. Muchas gracias por aguantarme. Nada, gracias a ti. Y bueno, con esto terminamos y pronto nos vemos. Muy Hasta la bien, muchas próxima. gracias. Hasta luego.